A continuación vamos a proceder a desarrollar previamente, ante todo, vamos a realizar un repaso de las definiciones con la finalidad de poder afinar o tener con mayor claridad ciertos criterios que son necesarios para realizar los monitoreos. La contaminación ambiental. ¿Qué es la contaminación ambiental? ¿Cuáles son sus efectos? ¿Qué consecuencias nos trae tanto al ecosistema, a la población y a los demás componentes que forman parte del ambiente? Bueno, la contaminación ambiental es el desequilibrio o la alteración que se realiza al ecosistema para generar consecuencias que luego afecten a la población, a los seres humanos, a todo lo que se desarrolla dentro del conjunto del ambiente. Ahora tenemos a la calidad ambiental, el cual es el conjunto de características que el ambiente presenta en función a la disponibilidad y factibilidad de los recursos naturales, ¿no? Aquí hay un aspecto muy importante que es justamente la calidad ambiental guarda relación importante con lo que es el desarrollo sostenible, es decir, el aprovechamiento adecuado de los recursos naturales para que las poblaciones futuras o las generaciones futuras puedan también gozar de los beneficios que en la actualidad se viene aprovechando. Bueno, aspectos importantes que la legislación peruana contempla y que son muy necesarios poderlos desarrollar y también tenerlos en claro. Instrumentos de gestión ambiental existen diversos, ya sea en la parte administrativa, en la parte gerencial, en la parte económica, en la parte financiera, en la parte informativa, entre otros. Bueno, con referencia a los instrumentos de gestión ambiental que son de información, tenemos a lo que es los textos únicos de procedimientos administrativos que cada institución del Estado lo presenta, ya sea municipalidad, gobierno regional, ministerio, entre otros. Es donde se procede a detallar cuáles son los plazos y los costos que demanda cada procedimiento que se desea realizar ante la institución que se está solicitando la información o el permiso u procedimiento administrativo que se está realizando. También tenemos dentro de los instrumentos de información a lo que es el Informe Nacional sobre el Estado del Ambiente, encargado del Ministerio del Ambiente, asimismo al Sistema Nacional de Información Ambiental, el SINIA, el cual también es administrado por el Ministerio del Ambiente, el cual nos brinda una gama de información en diferentes aspectos, ¿no? Muy importantes para poderlos utilizar en diversos trabajos de investigación, en trabajos para realizar las tesis, otros informes que son para sustentar los cambios ambientales de diferentes sectores, ¿no? En este caso puede ser el sector de energía y minas, del sector de transporte, del sector pesquero, del sector de vivienda y construcción, entre otros. Bueno, asimismo también tenemos a los instrumentos de gestión ambiental, de control, los cuales son los programas de monitoreo que están dentro de los planes de manejo, por lo general, en el cual se va a detallar en esos programas cuál es el periodo, la frecuencia, la cantidad de puntos, los parámetros que se van a monitorear, tanto en el aire, agua, ruido, suelo, y dependiendo de los proyectos, en este caso de los proyectos eléctricos, también se procede a monitorear lo que son las radiaciones no ionizantes. Otro instrumento de control son las auditorías ambientales, las cuales están básicamente relacionadas para ver
cuánto es el impacto que una determinada empresa ha realizado sobre el ambiente. Asimismo, también tenemos a las normas de calidad y las emisiones, como son los estándares de calidad ambiental, los límites máximos permisibles, entre otros. Bueno, con referencia a estos puntos, a estos instrumentos de control, vale hacer la aclaración que los ECAs son aquellas normas que se analizan sobre un cuerpo receptor, es decir, sobre el agua, sobre el aire, sobre el ruido, y con referencia a los límites máximos permisibles, es aquellas normas las cuales vamos a analizar sobre los, los emisores o en tal caso los efluentes dentro de los, las empresas que vierten sus aguas residuales, sus aguas tratadas o dentro de las emisiones de sus gases. Bueno, también tenemos a los instrumentos, bueno, esto con referencia a los instrumentos de control, a los instrumentos preventivos. Tenemos diversos, como son los estudios de impacto ambiental, los dentro también los cuales la declaración de impacto ambiental, los instrumentos de gestión ambiental correctivo, los llamados IGAP, los ITS, los instrumentos técnicos sustentatorios, entre otros. Dichos instrumentos preventivos también podemos señalar a los planes de ordenamiento ambiental, a los planes de prevención, los cuales evitan que se generen impactos que afecten adversamente al ambiente. Bueno, también continuando con las definiciones de los instrumentos, tenemos a instrumentos por preparación, en los cuales buscan que las condiciones, luego de haber culminado un proyecto, traten de estar similar o en tal caso tener el menor impacto posible cuando ya la actividad del proyecto haya terminado y se pueda tratar de restablecer o volver a las condiciones iniciales. En los instrumentos de reparación tenemos a los PAMAS, los planes de adecuación y manejo ambiental. Tenemos a las VEDAS, que básicamente lo realiza el Ministerio de la Producción para que las poblaciones tanto de peces y los recursos hidrobiológicos puedan regenerarse y multiplicarse, y así el recurso hidrobiológico que el Perú presenta, muy importante, se pueda conservar y pueda tener mayores beneficios, tanto para el poblador en la parte de los productos comestibles y tanto para exportar, ¿no? En la parte del manejo de la economía para el país. Tenemos también a los planes de contaminación ambiental, tenemos a los planes de cierre de mina, los seguros ambientales, entre otros. Bueno, también seguimos detallando dentro de este punto los instrumentos de gestión, en este caso los financieros. Los financieros básicamente destinados a facilitar la disponibilidad de recursos económicos, en los cuales podemos señalar o resaltar el Fondo Nacional del Ambiente, el llamado FONAM, administrado por el Ministerio del Ambiente. Asimismo, también en este instrumento podemos señalar al Fondo Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, el FONAMPE, administrado por la entidad rectora del SINAMPE. En este caso es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el CERDAN. Tenemos también a los fideicomisos, las cartas de fianza, entre otros. Los instrumentos económicos, los cuales permiten generar condiciones para facilitar el cumplimiento de las obligaciones ambientales, los cuales podemos señalar o citar los permisos que entregan las autoridades competentes, permiso para vertimiento de aguas, en este caso los llamados PAVER, que entrega la Autoridad Nacional del Agua, las licencias
que también en este caso se podría obtener licencia para poder hacer el aprovechamiento sostenible de los recursos no maderables que existen en un bosque, los cuales, dependiendo del tamaño del área que se va a aprovechar, podría darse una licencia. Si en caso se ha transferido las funciones a los gobiernos regionales, se hace el trámite ante dicho gobierno nacional, o si en caso las funciones ya pertenecen al sector nacional, se hacen los trámites ante el Ministerio de Agricultura y Riego, en este caso al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, el SERFOR. Bueno, también otros ejemplos de instrumentos económicos serían los tributos, autorizaciones, sistemas de depósito, tributos verdes, entre otros. Dentro de las políticas, objetivos, metas, planes, programas y protocolos, tenemos a las estrategias de evaluación ambiental, los cuales son instrumentos macros que van a permitir a cada sector realizar el cumplimiento de la Política Nacional del Ambiente, las normas ambientales y cumplir con la Constitución política. Esa fue el instrumento, el cual va a ser matriz o estándar para poder llevar el proceso de gestión ambiental a nivel del Estado. Bueno, si seguimos con los conceptos o definiciones sobre los monitoreos ambientales, y un aspecto muy importante a tener en cuenta son los límites máximos permisibles, el cual es el grado de concentración que presentan ciertos elementos o sustancias en los parámetros físicos, químicos y biológicos que puede tener un efluente. En este caso, para el tema de recursos hídricos y para el tema de gases y las emisiones, que pueden exceder, causar daños o perjuicios al hombre, al ecosistema, a los recursos, a la biodiversidad, entre otros. Y el estándar de calidad ambiental, el cual es el grado de concentración que presenta un cuerpo receptor, el cual no debe estar excedido en su concentración de parámetros en los parámetros físicos, químicos o biológicos, ¿no?, presentes en el agua, aire, suelo, ruido, o también, dependiendo del proyecto, puede ser radiación no ionizante. Voy a editar un gráfico en el cual nos muestra el proceso cuando una empresa presenta su efluente para realizar el análisis en laboratorio. Se va a tomar la muestra aquí, en este punto, y se va a hacer la comparación con con los límites máximos permisibles que cada sector tiene estipulado. El sector tiene sus límites máximos permisibles para sus actividades. Asimismo, el sector de energía y minas también tiene sus límites máximos permisibles para minería y para energía. Además, en el cuerpo receptor, si queremos realizar el análisis de este recurso hídrico, se va a hacer la comparación de los resultados emitidos en laboratorio, acreditado ante INDECOPI, con los estándares de calidad ambiental. Un aspecto muy importante a tener en cuenta en este punto: los estándares de calidad ambiental, en la actualidad, a partir del 2008, cuando se crea el Ministerio del Ambiente, dentro de sus funciones de dicho ministerio está la de formular, asimismo, promulgar y fiscalizar los estándares de calidad ambiental. Después, a partir de los en las actualizaciones al estándar de calidad ambiental de agua,
aprobada por Decreto Supremo número 002-2008-MINAM, y también se aprueba el estándar de calidad ambiental para aire, que es el Decreto Supremo 003-2008-MINAM. Los límites máximos permisibles, en cambio, no son aprobados por el Ministerio del Ambiente, salvo ciertos casos, pero por lo general los sectores competentes aprueban los límites máximos permisibles. Y bueno, anterior al año 2008, cuando aún no se había creado el Ministerio del Ambiente, la, la autoridad competente del tema ambiental era la EXCONAM, el Consejo Nacional del Ambiente, el cual estaba adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros. Y todos los estándares de calidad ambiental que se aprobaban, lo aprobaban a nivel de decretos supremos de la presidencia del Consejo de Ministros. Bueno, vemos el tema de un efluente, una industria que presenta sus efluentes, descarga la concentración de efluentes a un cuerpo hídrico y presenta las emisiones de estos gases, el cual se van a la atmósfera. Emisión. ¿Qué es la emisión? Todo fluido gaseoso, por lo general con sustancias en suspensión, las mismas que pueden estar contaminadas, y asimismo que de alguna u otra forma, con la energía reactiva o electromagnética, que puedan emanar los residuos o productos de la actividad humana, se puedan combinar y puedan generar alguna alteración o modificación a las concentraciones que debería tener, en este caso, la calidad del aire. Indicadores ambientales. Básicamente son aquellos parámetros cuantificables, los cuales me van a permitir asimismo evaluar y tomar las medidas correctivas para tener la protección ambiental de cada escenario. Bueno, en este caso tenemos la gráfica del Ministerio del Ambiente, los datos de emisiones nacionales de gases de efecto invernadero, en el cual está actualizada hasta el año 2011. Ya muy pronto se va a publicar las emisiones del año 2012, 2013 y parte del 2014. Las emisiones totales, por lo general un gas que abunda bastante en la atmósfera, es un gas pesado que es el dióxido de carbono, el metano y los óxidos nitrosos, son básicamente los que constituyen parte de los gases de efecto invernadero. Aspectos muy importantes a tomar en cuenta y a resaltar, que sean de acuerdo a las investigaciones, análisis, desarrollo de cómo vamos en materia ambiental, se han identificado 520 estadísticas de indicadores, el cual, después de ser procesadas, analizadas y estudiadas, se han desarrollado 160 indicadores básicamente ambientales, tomando en cuenta diferentes criterios de rigurosidad, disponibilidad, sostenibilidad, relevancia, representatividad, variabilidad temporal, entre otros, de los cuales 30 criterios tienen mayor relevancia e importancia, los cuales tenemos la lista aquí. El primero, que es la proporción de hogares con acceso al agua potable. En el Perú seguimos con esos problemas hasta el día de hoy. Otros aspectos muy importantes son las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero, que, como hemos visto en los episodios anteriores, hasta el año 2008 ha sido un proceso continuo
y a partir del año 2010 se ha tenido un gran avance, perdón, a partir del año 2009 se ha tenido un gran avance. El 2010 se está volviendo a subir, 2011 también tiene presente un ascenso a la gráfica. Asimismo, otro indicador ambiental son los porcentajes de ciudades prioritarias con valores anuales que cumplen los SECA. Hay muchas ciudades que no cumplen con los estándares de calidad ambiental, tanto de sus recursos hídricos, de la calidad del aire, o también en este caso de los niveles de ruido que se genera en la ciudad o urbe, ¿no? Y bueno, al final también tenemos las emisiones de dióxido de carbono, los CO2 per cápita que el Perú está emanando. Bueno, aquí un aspecto muy importante a realizar y a tener en cuenta, la red de monitoreo ambiental. En este caso, existen diversos proyectos en el cual se va a establecer que tanto los contaminantes que existen en los recursos hídricos, que existen asimismo en en el nivel de ruido, se puedan obtener casi en tiempo real. Algo parecido a lo que ya se está estableciendo o ya está manejando el Servicio Nacional de Hidrología y Meteorología, el CENAMI, con el caso de la calidad del aire. Monitoreo y evaluación de la calidad del agua. Es el agua, un recurso muy importante en el cual permite desarrollar al hombre las actividades, permite su subsistencia, asimismo tener a un país o un estado tener un desarrollo económico y permite lo más importante, ¿no? La sostenibilidad ambiental. La contaminación del agua, que actualmente, si bien es cierto, se han logrado muchos avances importantes para el descontaminar o tener el control sobre los efluentes o sobre las actividades que contaminan el recurso hídrico, pero aún falta avanzar mucho sobre este aspecto. Se tiene que tener mayor fiscalización, control y sensibilización ambiental de parte de los pobladores, de parte de todos nosotros, sobre el cuidado y protección del recurso hídrico. Actualmente este recurso muchas veces genera conflictos, ya sea por su uso o por el grado de contaminación que presenta. Sustancias fuentes del agua. Las sustancias inorgánicas. Tenemos a los metales pesados, el mercurio, el cadmio, el níquel, el plomo, el cobalto. Las sales disueltas, los nitratos, nitritos, fosfatos, entre otros. Los ácidos y bases. Las sustancias orgánicas, los hidrocarburos, los derivados de los hidrocarburos. eh, Tenemos el benceno, el tolueno. Asimismo, los solventes, los pesticidas, los compuestos orgánicos persistentes, que muchas veces son aspectos muy importantes a tener en cuenta, ya que los compuestos orgánicos persistentes son aquellos compuestos que no se degradan fácilmente en el agua y producen los procesos de eutroficación, pérdida de muchos ecosistemas hídricos para la formación de pantanos o especies vegetales, ¿no? Que cada vez disminuyen el recurso hídrico por la cantidad de compuestos orgánicos persistentes que hay en el agua. Los organismos patógenos que también presenta el agua, las bacterias, como el Helicobacter pylori, Helicobacter pylori, el cual genera la gastritis. Asimismo, la bacteria de Licherichia coli,
entre otros. También tenemos diferentes virus que presentan el agua, protozoarios, elementos gusanos que se encuentran en el agua, los cuales tienen que ser desinfectados para que la calidad del agua sea apto para el consumo humano, ¿no? Más que nada en la parte física, química y biológica. Del recurso hídrico tenemos a la contaminación por vertimientos urbanos, industriales, mineros, agrícolas, entre otros. Vemos en los gráficos los procesos de contaminación de las diferentes actividades que se producen y que contaminan los recursos hídricos. ¿Qué efectos tenemos por la contaminación del agua? Tenemos diversos. Entre los principales a destacar o a mencionar serían los efectos directos que causan sobre la salud de la población, que pueden producir enfermedades gastrointestinales. Asimismo, genera el deterioro o la pérdida de los ecosistemas acuáticos, de los recursos de flora y fauna que se encuentran presentes en ellos. Asimismo, genera mayores costos, una consecuencia más económica, genera mayores costos para el tratamiento de dichos recursos hídricos y hacer posible que sea apta para el consumo humano, sea agua potable, entre otros. Con la parte normativa, existen diversas normas de la calidad del agua. Tenemos la ley matriz de los recursos hídricos, la ley 29338, la cual señala que la autoridad competente para administrar, fiscalizar y sancionar a las empresas que contaminan los recursos hídricos es la Autoridad Nacional del Agua. Y dependiendo del caso, algunas municipalidades también en base a lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades, también tienen la potestad de fiscalizar y sancionar a las empresas dentro de su ámbito de influencia que están contaminando los recursos hídricos. Bueno, tenemos también a los estándares de calidad ambiental para agua, el Decreto Supremo 002-2008-MINA y demás normas que ayudan a complementar, fiscalizar y a conservar mejor los recursos hídricos, ¿no? Como por ejemplo el Supremo número 003-2010-MINA, el cual aprueba los límites máximos permisibles para los efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales, domésticas o municipales. Y tenemos los diferentes límites máximos permisibles aprobados por cada sector. En este caso, la resolución ministerial 11-91 Energía y Minas para eso de efluentes líquidos para actividades minero-metalúrgicas. La resolución directoral 008-97 Energía y Minas para el caso de los LMPs para las actividades de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Así también tenemos el Decreto Supremo 003-2002-Produce, que aprueba los LMPs para las actividades industriales de la industria cementera, de cerveza, curtiembre y de papel. Bueno, y entre otros. Los monitoreos de, del agua. ¿Qué criterios se deben tener en cuenta para el establecimiento de los puntos
o la red de monitoreo a realizar. El primero es tener un diagnóstico de calidad del agua, las características que esta presenta, qué actividades se han desarrollado sobre la zona, cuál es el uso actual del agua, cuáles son sus fuentes de contaminación, entre otras. Bueno, vemos aquí que existen estaciones de monitoreo para el control del río Siguas y del río Vítor. En el caso, para el río Chili, que es esta de aquí, existen una, una estación, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 estaciones de monitoreo para calidad del agua. Asimismo, para el río Siguas existen 5 estaciones y la confluencia de ambos se ha puesto adicionales 3 estaciones que ayudan a monitorear la calidad del agua. Bueno, para hacer referencia sobre este aspecto, se deben señalar los siguientes criterios, los cuales nos deben servir para mejorar o señalar o dar a entender mejor lo que no se debe cometer cuando se realiza un mapa. En primer lugar, las estaciones para cada cuerpo hídrico deben tener diferente denominación. Si aquí ya le hemos llamado E1, E2, E3, para el caso del río Chili, para el río Siguas, la denominación debe ser otra. Puede ser P1, P2, P3 o u otra denominación que nosotros queremos establecer. Además, también cada mapa debe tener su norte de referencia. Adicional que cada estación de monitoreo, tanto para el río Chili y para el río Siguas, debe presentar dentro de sus datos técnicos, de sus cuadros, en esta parte lo tenemos, las coordenadas UTM para norte y para este. A este cuadro le faltaría adicionar las coordenadas UTM y al de aquí también, para el río Chili y para el río Chincha. Bueno, los parámetros de calidad del agua son diversos. La calidad del agua presenta diferentes parámetros, los cuales se dividen en orgánicos, inorgánicos. Con referencia a los parámetros químicos, existen también parámetros físicos, como el pH, la conductibilidad, la solubilidad, el grado de turbulencia o partículas que presenta, y asimismo en parámetros biológicos. Debo yo considerar para que una actividad, de acuerdo al sector que pertenezca, tenga la obligación de hacer su análisis en el laboratorio y en campo. Todas las actividades de los diferentes sectores presentan parámetros que se pueden tomar en el campo y también en el laboratorio. Pero utilizando el equipo multiparámetro, puedo yo tomar en campo, en el recurso hídrico, cuánto de pH presenta, qué temperatura tiene, cuál es su conductividad, su oxígeno disuelto, su caudal, entre otros. Y los parámetros que necesariamente se va a tener que analizar en laboratorio
para lo cual nosotros vamos a tomar, dependiendo del parámetro a analizar, muestras en el cuerpo hídrico, ¿no? En frascos esterilizados con su etiqueta donde señalan los datos técnicos del lugar, la hora, la fecha que se está tomando, el punto donde se está tomando la muestra, sus coordenadas UTM, entre otros. Los parámetros para analizar en laboratorio, básicamente para el sector minero, comprenden los aceites y grasas, la diversidad biológica de oxígeno, la DBO5, la demanda química de oxígeno, la DQO. En el caso de la DBO, el nombre correcto es la demanda biológica de oxígeno, los parámetros de metales pesados. Asimismo, si queremos ver la parte biológica, los huevos del Milton que esto presenta, los cloruros, bicarbonatos, entre otros. Para el caso de la acuicultura, la actividad que demanda menos análisis de parámetros. Solamente son necesarios la DBO5, los aceites y grasas, el hidrógeno, el fósforo, sólidos suspendidos totales, y el carbono total, el carbono térmico. En el caso para la industria curtiembre, se necesitan también aceites y grasas, DBO5, DQO, sulfuros, sulfatos, carbonatos, parámetros físicos como la dureza, el nitrógeno, perdón, parámetros químicos como la dureza, nitrógeno, amonaquia, el tolueno, entre otros. Bueno, así tenemos para cada tipo de actividad su respectivo parámetro, el cual se debe analizar. Bueno, las diversas actividades causan diferentes actividades de impactos de acuerdo al tipo de contaminante que estos presentan, ¿no? Bueno, los criterios que se van a utilizar para la ubicación de los puntos de monitoreo son diversos, entre los cuales está, primero, tener la ubicación exacta con las coordenadas UTM, que por lo general deben estar ya en el sistema que se trabaja ya, lo más, incluso que la norma lo señala, en el sistema WGS84, o que salvo ciertos casos todavía se sigue utilizando el sistema PSAT 56, ¿no? Debo ubicar el lugar, lo puedo realizar a través de imágenes satelitales, a través del Google EAR, para tener cuáles son las condiciones reales de la zona y saber, ¿no?, cuál es el tipo de accesibilidad para analizar cómo puedo llegar hasta la zona, ya sea a través de un medio de comunicación, un medio de transportes, un medio aéreo, a través de un medio de transporte marítimo, o si la accesibilidad del lugar es bien alejada y no hay otra forma, se tiene que realizar caminando y trasladando los equipos que sean necesarios para monitorear el agua y asimismo los frascos adecuados, ¿no?, para tomar las muestras. Bueno, algunas características o criterios importantes que se debe tener para monitorear es conocer las características del recurso hídrico, buscar un punto regular dentro de la noche, poder efectuando, que sea accesible, que sea uniforme de profundidad. Asimismo, la ubicación que se pueda tener, ¿no? Si se puede tomar la muestra a través de un puente con con un brazo metálico, o a través de algún lugar en el cual yo pueda tomar la muestra, ¿no? Y bueno, también se debe tener en cuenta las estaciones hidrométricas, las cuales me permiten saber el caudal de los recursos hídricos que están presentes en el lugar, ¿no?
Bueno, los métodos de muestreo existen dos. La muestra simple, el cual se toma en un determinado lugar y por una sola vez. La muestra compuesta, el cual sí es un proceso de monitoreo, el cual tiene distintos momentos y se colocan en un recipiente o en diferentes recipientes, ¿no? El uso de los equipos, tenemos varios equipos, diversos equipos, para poder realizar los monitoreos. Tenemos el método del correntómetro, el cual es un método más actualizado, mucho más moderno, que me permite conocer el caudal del cuerpo hídrico. El método del flotador, muy utilizado también. El método utilizando diversos dispositivos, que también me permite conocer las condiciones de caudal, velocidad del recurso hídrico. El método volumétrico, ya más que nada utilizando métodos de laboratorio. Bueno, asimismo, un aspecto muy importante a conocer es el registro de datos en campo, como es el formato de la cadena de custodia, el cual me permite conocer o señalar los puntos donde se está monitoreando con sus respectivas coordenadas, la hora, el lugar, la fecha que se está muestreando, cuál es la localidad, el distrito, la provincia, el departamento donde se realiza el monitoreo. Además, cuáles han sido las condiciones climáticas u otras observaciones que son necesarias señalar, ¿no? Para que se pueda tener en cuenta al momento de hacer la evaluación de los resultados. Aspectos muy importantes a señalar son los equipos de protección personal que se deben utilizar para realizar los monitoreos. Tenemos los guantes de vinilo, asimismo los arnés que no están en la gráfica, los chalecos salvavidas, la casaca impermeable, los lentes, los zapatos, perdón, los zapatos punta de acero, los zapatos de seguridad, también llamados así, las gorras, las botas de Hebel, los lentes, entre otros. Bueno, los equipos que se van a utilizar dentro del monitoreo es el equipo multiparámetro, el cual aquí, el GPS es un aspecto muy importante para determinar de las coordenadas de muestras que se está realizando dentro de nuestro monitoreo, la cámara fotográfica, para tomar todas las evidencias y aspectos importantes de tener en cuenta, y los cuales asimismo al informe de monitoreo ambiental. El cronómetro, el correntómetro, cuando está aquí, entre otros. La frecuencia de monitoreo se debe también determinar base a la época de avenida, la época de estiaje del lugar. Además, si las condiciones climáticas se lo quieren realizar, ¿no? Porque muchas veces, más que nada en épocas de avenida, la accesibilidad al lugar es más dificultosa. Muchas veces en lugares alejados donde se establecen los proyectos hay bastantes deslizamientos o movimiento de tierras, asimismo huaicos, fenómenos de geodinámica externa, cuales dificultan o retrasan que se pueda tomar y tener un análisis de las condiciones que existen en el lugar. Asimismo, los conflictos sociales es un aspecto muy importante, ya que por aspectos sociales o asimismo de intereses de grupos
muchas veces dificultan que se pueda realizar con frecuencia pertinente o adecuada los monitoreos y así retrasan las labores de diagnóstico ambiental que se está realizando en el campo. Bueno, la disponibilidad de recursos hídricos también es un aspecto muy importante, ya que como todo proyecto, toda actividad genera o demanda de recursos hídricos, perdón, de recursos económicos, los cuales tienen que ser evaluados y así cubrir con todos los criterios técnicos que necesitan establecidos en los protocolos, en el protocolo de monitoreo de agua. Entonces se debe contemplar el recurso económico, el pago a los especialistas, a los profesionales, el, asimismo se debe considerar el transporte que se va a efectuar, además de los viáticos para los profesionales, es decir, la alimentación, el hospedaje, entre otros. Asimismo, dentro de los recursos económicos deben estar considerados los análisis de las muestras que se va a realizar en los respectivos laboratorios y diversos criterios que es muy importante señalarlos y tenerlos en cuenta para poder realizar un presupuesto adecuado y que todo esté contemplado y así no puedan existir limitaciones económicas. Bueno, es un aspecto muy importante que se debe tener en cuenta para el análisis y protocolo de monitoreos es lo señalado en los métodos normalizados para el análisis de aguas potables y residuales de la American Public Health Association de World Action World del control federal de la edición del año 1998. Para el caso peruano existe un protocolo ya aprobado por la Autoridad Nacional del Agua, cual es muy importante para realizar dichos procesos. Bueno, ¿qué consideraciones importantes debo tener yo para realizar un monitoreo? En primer lugar, los frascos tanto de polietileno y los de vidrio deben estar debidamente esterilizados, o sea, libres de cualquier contaminante biológico. Asimismo, los equipos como el multiparámetro, el pHímetro, el potenciómetro, entre otros, deben estar debidamente calibrados. Asimismo, las muestras que se van a tomar en el campo deben guardar temperatura, los preservantes químicos como el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, el hidróxido de sodio deben presentar las concentraciones adecuadas para poder preservar de una manera correcta las muestras que se han tomado. Además, las cajas térmicas o los llamados coolers utilizados para afinar la muestra y así un mejor resultado y cumplir con los protocolos establecidos. Es muy importante. Dependiendo de estos casos, se va a ver o no un buen resultado. Entonces, también un aspecto importante, ya que como la ficha de muestra de control, datos que me van a poder permitir identificar y analizar de manera correcta las muestras que se han tomado en el campo. Utilizar los procedimientos formales establecidos en los protocolos y así cumplir con todo lo señalado en la normativa. Es un aspecto muy importante a tomar en cuenta. Utilizar los equipos de protección personal, que ya lo señalamos con anterioridad, es un aspecto muy importante para salvaguardar la seguridad y el cuidado del personal
profesional y técnico que se está encargando de las labores de monitoreo. Dentro de los CPPs, un aspecto muy importante a señalar son los guantes de gel, los quirúrgicos, los guantes de vinilo, que se deben utilizar para evitar que el profesional se pueda contaminar con algún contaminante físico, químico o biológico que está dentro del cuerpo hídrico que se está analizando. Asimismo, los materiales del laboratorio, las picetas, las pipetas, los goteros, los equipos, la bombilla de succión, los frascos, entre otros, deben estar correctamente normados, esterilizados y con todas las condiciones técnicas que establecen la normativa técnica peruana, ¿no? Para un adecuado análisis de laboratorio. Valga la redundancia en este aspecto, la norma ISO 17025 es la que regula la implementación de laboratorios que cumplan con todas las condiciones técnicas que establece el INDECOPI para que puedan ser acreditados y puedan brindar los servicios de análisis de laboratorio. Y así cumplir con la normativa peruana. Bueno, reconocimiento del lugar, qué características presenta este lugar, qué condiciones está, qué contaminantes se están considerando o se presentan en el lugar. Debo tener la georreferenciación del punto en que yo estoy tomando la muestra, en este caso, para un efluente, y posteriormente compararla con los LMP, los límites máximos permisibles. Como podemos señalar, los aspectos importantes a considerar son las coordenadas UTM, tanto de norte y este, el número de estación que se estará tomando, la altitud que este presenta, tomar también fotografías que van a ser adjuntadas en mi informe de monitoreo, describir qué tipo de información, qué tipo de registros estoy yo tomando en el campo, entre otros. Bueno, y aspectos que se había señalado anteriormente, ¿no? Para de manera dentro de las condiciones normativas o los parámetros generales. Asimismo, debo redactar con plumón de los frascos, cubrir folletas con cinta adhesiva transparente para que cada muestra pueda ser analizada de acuerdo a los parámetros que se va a investigar en los laboratorios. Las muestras de aguas preservadas y retuladas deben ser almacenadas en un cooler con hielo para salvaguardar las mejores conservación de frascos de vidrio solo de para evitar su ruptura cuando este es trasladado del lugar donde se toman los datos. Del parámetro de información, tenemos a los equipos que se señalaron anteriormente, los equipos el multiparámetro, potenciómetro, el oxímetro, entre otros, ¿no? Tenemos el GPS. Bueno, para el caso del equipo, antes de realizar debo todos de una manera correcta, donde está apagado, debo quitarlos antes de eso, y así luego de haber realizado todo este procedimiento, recién pasar a las muestras. En el caso de que el cuerpo hídrico o las condiciones que se presentan demasiada turbulencia o un caudal torrentoso y la accesibilidad es un poquito difícil, entonces se debe juntar en un balde transparente y limpio parte de este recurso hídrico y ahí recién empezar a tomar la medición de los parámetros en campo, ¿no?
ya que si lo hacemos directamente al cuerpo hídrico podemos generar alteración, modificación o tomar datos que no son los. La toma de muestras de agua, como ya lo señalamos, un aspecto muy importante es la preservación y el etiquetado de las respectivas muestras. Los reactivos químicos, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, el ácido hídrico, el dióxido de sodio, el acetato, el flúor, entre otros, dependiendo de qué tipo de muestra voy a analizar, es importante manejar las cantidades y concentraciones correctas para preservar de una manera adecuada todas las muestras que están tomando en el campo. Para el caso de las muestras de DBO, los frascos se deben llenar en su totalidad para evitar cualquier tipo de burbujas que se formen de aire y así evitar que por procesos de oxidación se altere la muestra de DBO que se va a analizar en el laboratorio. Bueno, en el caso de los coliformes totales y los termotolerantes, las condiciones que se deben tener en cuenta para dicho monitoreo son los siguientes. Debo utilizar frascos de vidrio debidamente esterilizados. Asimismo, la profundidad del cuerpo hídrico en el cual yo voy a tomar la muestra debe realizarse de 20 a 30 centímetros en sentido contrario hacia la corriente. Si en caso este exista, si en caso es un agua que no se transporta como un lago, una laguna, tomarlo en sentido, ¿no? Cuando sería en el interior del agua, evite el contacto con la orilla o con el lecho del cuerpo hídrico para evitar que pueda alterar o tomar muestras que no son adecuadas. La refrigeración adecuada para este tipo de parámetros debe ser de 4 grados centígrados y el intervalo máximo que debe llegar la muestra al laboratorio es de 24 horas. Aquí un aspecto importante con el tema de tiempo. Cuando son zonas alejadas o lugares inaccesibles o poco accesibles donde se ha establecido tener en cuenta los criterios de si en el lugar o cuál es la distancia más próxima o más cercana hacia un aeropuerto para que dichas muestras sean enviadas por vía aérea hacia la ciudad de Lima y puedan estas ser llevadas al laboratorio, ¿no? Y cumplir con lo señalado en el protocolo de las 24 horas como máximo. Asimismo, otro criterio a tener en cuenta es si dicho laboratorio presenta algún tipo de sucursal en el interior del país. En el caso del laboratorio acreditado NSF Virolac, presenta una sucursal de Arequipa. Y ahí se puede, si en caso el proyecto está cercano a ese departamento, se podría llevar las muestras en ese lugar, ¿no? Y otros laboratorios también, como SGS, como laboratorios grandes, presentan sus sucursales al interior del país. Entonces, en esos puntos, tener en cuenta básicamente cualquier medio de comunicación que me permita llegar de forma más próxima a la sucursal del laboratorio al interior del país, o en tal caso, cuál es el menor tiempo posible que yo puedo llegar a un aeropuerto para enviar las muestras vía aérea a la ciudad de Lima y posteriormente llevarlas al laboratorio. Bueno, para los parámetros inorgánicos, la muestra se toman en envases de plástico, de polietileno, los cuales deben estar también esterilizados.
tomar las muestras también en contra del sentido de la corriente. Asimismo, de ser el caso, tomar la muestra con un brazo telescópico a una profundidad de 20 a 30 centímetros, ¿no? Y así evitar que por proceso ya, por proceso de oxidación se altere la muestra. Para el caso de parámetros orgánicos, tenemos los hidrocarburos totales de petróleo, los HTP, los aceites y grasos, los cuales se toman en muestras de vidrio de color ámbar para evitar que por proceso de degradación o fotólisis se alteren las muestras, ¿no? Y tener un resultado incoherente. La DBO, demanda biológica de oxígeno, los los carbonos orgánicos totales, también se toman en frascos de color ámbar, de vidrio, de boca ancha, tenerlos limpio, asimismo llenarlos en forma total para evitar que se formen burbujas de aire y así poder, por procesos de oxidación química, estos sean alterados y finalmente tener una muestra o un resultado que no es el más cercano a las condiciones que verdaderamente se presentan en el lugar. La evaluación de la muestra es un aspecto muy importante. Debemos seguir lo establecido en los protocolos o también en el anexo 1, ¿no? De los requisitos para toma de muestras de agua y su preservación. ¿Qué muestras debo utilizar? ¿En qué cantidades la debo añadir al frasco? ¿Qué concentraciones debe tener estas muestras? Entre otros. La identificación de las muestras de agua son diversas. Los criterios importantes a tener en cuenta son el número de muestras, el código de identificación, el origen de la fuente, la fecha y hora que se está tomando la muestra, si se está preservando o no, qué tipo de análisis vamos a realizar en laboratorio, quién es el responsable del muestreo, el monitorista, entre otros criterios importantes. Bueno, como ya decía, la conservación y envío de las muestras, básicamente para los análisis físico-químicos o los biológicos de mayor importancia, deben realizarse preferentemente dentro de las 24 horas de tomada la muestra. Deben refrigerarse a las condiciones adecuadas, las cuales son de 4 grados centígrados, en un cooler con las bolsas de hielo, si es en caso de frascos de polietileno, y si es en caso de frascos de vidrio, solo las burbujas de aire, para evitar que se puedan romper o tener alguna resquebrajadora en el traslado hacia el laboratorio. Y así tenemos diferentes criterios que, según el desarrollo del curso, se van a ir detallando o mencionando, ¿no? El aseguramiento y control de la calidad, los frascos que cumplen con las normas técnicas, la documentación debe ser correctamente llenada. Asimismo, el personal de campo debe contar con todas las metodologías, los estándares aprobados, los EPPs para controlar y salvaguardar su seguridad física. Y el método de análisis en laboratorio debe estar de acuerdo a lo señalado en las normas técnicas peruanas para cada muestra o análisis que se va a desarrollar. Un, un informe de laboratorio emitido por un laboratorio acreditado con la firma del director, con las respectivas concentraciones de cada parámetro que se ha analizado. Asimismo, los datos del muestreo, el tipo de muestreo, la fecha y hora que ha sido analizado, la hora de muestreo, el responsable del laboratorio, de dónde procede la muestra, cuál ha sido el punto de control, entre otros. Continuando con la segunda parte,
monitoreo y evaluación de la calidad de aire. Muy bien, entonces procedemos a desarrollar cada uno de estos puntos. Como vemos a diario, el transporte público es un aspecto caótico que genera estrés, genera gran contaminación ambiental por la emanación de monóxido de carbono. Asimismo, las personas que utilizan dichos vehículos invierten bastante tiempo para llegar a sus respectivos destinos, lo cual es un problema no solamente ambiental, sino también social. Conceptos básicos en este caso para el aire y la atmósfera. Tenemos las capas atmosféricas, como la troposfera, la capa más básica, la estratosfera, donde se concentran la gran cantidad de contaminantes que son emitidos por las diversas actividades antrópicas. Asimismo, la mesósfera, donde tenemos a la capa de ozono, la cual nos permite y nos da las condiciones para que nosotros podamos seguir desarrollándonos y habitando en la Tierra. Asimismo, tenemos a la termósfera y finalmente a la exósfera. Pasadas esas capas, se pueden ubicar los satélites, los cuales están orbitando en el espacio con fines de investigación, con fines de seguridad y entre otros. Los contaminantes naturales del aire, los volcanes, los óxidos de azufre, que son los principales contaminantes que emiten los volcanes, asimismo partículas de material particulado, valga la redundancia. Asimismo, un problema fundamental que se da en la Amazonía de nuestro Perú, los incendios forestales que emiten gran cantidad de carbono, dióxido de carbono, óxido de nitrógeno, entre otros, ¿no? Por lo general, muchas veces en lugares alejados, más que nada en los departamentos o provincias que pertenecen a la región selvática de nuestro Perú, para poder realizar o adaptar sus tierras y convertirlas a terrenos agrícolas, utilizan lo que es el quemado de los árboles. Con ello disminuyen la cobertura vegetal, la cobertura boscosa, y además generan gran cantidad de emisión de monóxido de carbono, los cuales afectan con la acumulación de los demás contaminantes, afectan a nuestra capa, a la capa de ozono. Tenemos los vendavales, que será principalmente en la zona sur del Perú, los cuales generan gran cantidad de material particulado, de polvo, y también son conocidos como los fracasos. Además tenemos la materia orgánica en descomposición, que genera el metano, genera sulfuro de hidrógeno, que si no son adecuadamente tratados o adecuadamente gestionados para utilizarlos o convertirlos en energías que pueden ser de aplicación o utilidad para las actividades del ser humano, estos pueden generar gran cantidad de contaminación ambiental. Los contaminantes primarios, ¿no?, que son directamente vertidos a la atmósfera, provienen de diferentes fuentes de contaminación, lo que entre los principales contaminantes podemos mencionar a los aerosoles, asimismo a los óxidos de azufre. ¿Cuál era la fuente de contaminación principal? Los volcanes, pero también la industria, en este caso las municiones. En el caso más práctico tenemos a la empresa de Gran Perú, el cual también emite gran cantidad de óxidos de azufre. Estos deben ser tratados o canalizados a través de conducciones especiales, los cuales por un proceso químico se le adhiere vapor de agua para que de un estado de óxido de azufre, por reacción química del vapor de agua,
sea convertido en un ácido sulfúrico, en un líquido, y este ácido sulfúrico puede ser neutralizado con un antiácido, ¿no? O un hidróxido de sodio u otro antiácido que sea adecuado y lo pueda neutralizar. Y así tener mejores condiciones de vertimiento y no contaminar al recurso hídrico ni tampoco a la capa de perdón, ni a la atmósfera, ¿no? Ni alterar o modificar las condiciones de la calidad del aire. También tenemos el monóxido de carbono, que el principal problema es básicamente el caos vehicular, ¿no? El exceso de carros, muchas veces que datan de gran cantidad de años, pasados los 20 o 30 años, en los cuales emiten mayor cantidad de contaminantes. A diferencia de de las fuentes energéticas que son menos contaminantes, como son el gas natural, la energía eléctrica, que de algún u otro modo contaminan, pero en menor proporción que la fuente convencional, que es el petróleo. Los óxidos de nitrógeno también, de una gran emanación de estos gases. Los hidrocarburos, básicamente por la actividad también industrial, por la actividad minera, o por otra actividad que utiliza este tipo de combustibles. El ozono, que si bien es cierto a condiciones o a las distancias que se encuentran alejadas de la Tierra, en este caso la atmósfera, a altitud no produce ningún daño ni consecuencia al ser humano. Pero cuando se encuentra a distancias más cortas de la superficie terrestre, ahí sí traen consecuencias y daños que causan, que perjudican a la salud humana o a la población en general. Bueno, también tenemos el anhídrido carbónico o el dióxido de carbono, el cual es el gas más abundante que tenemos, es un gas pesado, se encuentra en la superficie terrestre. Los contaminantes primarios son una serie de contaminantes que se presentan raramente, pero que pueden producir efectos negativos. En el caso de los halógenos y sus derivados, los componentes orgánicos, las partículas de metales pesados y los ligeros, como el plomo, el mercurio, el zinc, entre otras sustancias. Y también tenemos a las sustancias radioactivas. Contaminantes secundarios son aquellos que se vierten no de una manera directa a la atmósfera, pero sí constituyen focos emisores, ya que estos se producen como consecuencia de las transformaciones, modificaciones y las reacciones químicas y fotoquímicas que sufren los contaminantes primarios, ¿no? Y como productos secundarios salen estos contaminantes que de una manera indirecta también causan contaminación a la atmósfera. Estos contaminantes primarios, perdón, estos contaminantes secundarios son la contaminación electromagnética, la acidificación del medio y la disminución del espesor de la capa de ozono. Las fuentes de emisiones contaminantes, tenemos fuentes fijas como son industrias, los domésticos, que en casa muchas veces cuando las poblaciones son poblaciones o sociedades consumistas, tienen en lugares donde hacen bastante frío, las temperaturas son extremas, se utiliza la calefacción, que es una fuente también de emisión de dióxido de carbono, una fuente contaminante. Asimismo, en las industrias, por los procesos industriales, por la instalación de instalaciones fijas de combustión, entre otros, ¿no? Eso por la parte de fuentes físicas. Por la parte de fuentes móviles, tenemos a vehículos automóviles, tenemos a las aeronaves, tenemos a los buques, y por la parte de áreas fuentes, también llama a un tipo de emisión, a las aglomeraciones industriales,
los cuales son en lugares donde presentan gran cantidad de industrias. Asimismo tenemos todas las canteras, almacenamiento de materias primas, básicamente en, en lugares donde existe actividad minera, en campamentos mineros, o también tenemos los lugares donde se hace o se desarrolla la minería a cielo abierto y las áreas urbanas. La normatividad de la calidad del aire es diversa, menos en menor cantidad que en el caso de agua. El estándar de calidad ambiental que hasta la actualidad se trabaja es el Decreto Supremo 074 del 2001, el cual es un estándar de calidad ambiental para aire. En el año 2008 se actualizó dicho estándar ambiental considerando otros parámetros, el cual fue publicado y aprobado por el Ministerio del Ambiente, el cual se aprobó con Decreto Supremo número 003-2008. Y también tenemos al Decreto Supremo 047-2001 del ex Ministerio del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el cual establece los límites máximos permisibles de emisiones contaminantes para vehículos automóviles que circulan en la red vial. Muy bien, sigamos pasando y revisando monitoreo. ¿Qué criterios debo tener yo para instalar un monitoreo? Aplicar. Actualmente el Servicio Nacional de Hidrología cuenta con una red de monitoreo en los cual los análisis de los datos y la verificación del cumplimiento lo tienen casi en tiempo real, ¿no? Para detectar cuáles son los puntos críticos que se establecen en las zonas donde se emite mayor cantidad de contaminación. El protocolo de monitoreo de la calidad de aire y gestión de los datos. Tiene diversos objetivos, tanto general como específico. La calidad del aire ambiental puede generar información confiable, comparable y representativa para su gestión en las estrategias nacionales para protección de la salud y la población y el entorno. Muy bien, vamos a continuar analizando los siguientes diapositivas. Bueno, el diseño del monitoreo. El diseño y la planificación dependen de muchos aspectos. La disponibilidad de recursos económicos, recursos humanos, la disponibilidad del tiempo. Al igual que el caso del monitoreo de aguas, los recursos económicos para un monitoreo de aire es muy importante, ya que se utilizan equipos para monitorear la calidad del aire, como es el Highball para el caso del material particulado de PM2.5 y de PM10, PM10 micras y 2.5 micras. Asimismo, se utiliza también los trenes de muestreo para medir la concentración de gases que existen en la atmósfera, ¿no?, del lugar donde estamos analizando. Estos gases considerados en las ECAs de aire son el dióxido de azufre, el monóxido de carbono, el óxido de nitrógeno, el ozono, el sulfuro de hidrógeno, entre otros. También tenemos a los equipos más sofisticados. En la actualidad ya no necesitan tanto de análisis de laboratorio, porque ya la concentración te lo entregan directamente. Es los análisis, el analizador de gases, es un equipo automatizado que te da directamente la concentración de un gas, es decir, miligramos por metro cúbico. También tenemos los recursos humanos, los profesionales técnicos
encargados de manejar y manipular los equipos mencionados y asimismo una planificación del tiempo, ¿no? Cuánto va a ser el tiempo empleado en el viaje, en la accesibilidad al lugar, en el tiempo empleado para realizar el monitoreo y otros criterios que se incluyen en la planificación. Bueno, tenemos diferentes escalas en el cual se puede realizar un monitoreo. Tenemos la microescala, la cual se define en concentraciones de volúmenes de aire, cuya área el cual se va a investigar tiene que ser máximo hasta 100 metros. Asimismo tenemos la escala media, la cual comprende áreas de dimensiones de 100 metros hasta 5 kilómetros, ¿no? Distancias de 100 metros a 5 kilómetros. Escala local de mayor dimensión que abarca de 0.5 a 4 kilómetros. Asimismo tenemos la escala urbana, la cual comprende dimensiones de 4 a 50 kilómetros. La escala regional, un poquito ya más grande, define dimensiones que comprenden el área rural o geográfica de una zona, de un distrito, provincia, de un área ya establecida. Asimismo tenemos como última escala la escala nacional o global, cuyas dimensiones corresponden a escalas que representan concentraciones características de una nación o del mundo, ¿no? Como un todo en general. Ahí tenemos la relación de las escalas con sus respectivas concentraciones, ¿no? La medición de altas concentraciones se puede realizar con escalas de trabajo de micro, mediana, local o urbana. Asimismo, tenemos los efectos en la población. Si queremos analizar ese tipo de temas, podemos utilizar la escala local y la escala urbana. Si deseamos analizar los impactos que generan las fuentes contaminantes, podemos utilizar la escala micro, la escala media y la escala local. Y finalmente, si queremos utilizar criterios ya con mayor detalle, podemos tener la escala local y la escala regional. El protocolo de calidad de aire se ha elaborado únicamente para realizar los trabajos a escala local y urbana, nada más. Con lo que se busca que las estaciones de monitoreo determinen los efectos en la población de los contaminantes del aire. Bueno, tenemos a los parámetros que se monitorean, como ya hace un momento se hacía referencia. Tenemos al material particulado, que puede ser de 10 micras, de un diámetro de 10 micras, o puede ser un diámetro menor a 2.5 micras. Tenemos a los gases, dióxido de azufre, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, ozono, sulfuro de hidrógeno, los metales pesados como el plomo, los parámetros meteorológicos, dirección y velocidad del viento, la temperatura, humedad relativa, precipitación, radiación solar, altitud, perfil vertical de la temperatura, nubosidad, entre otros. Los parámetros básicamente a desarrollar para un monitoreo ambiental son necesarios la dirección y velocidad del viento, la temperatura, la humedad relativa y la precipitación. Los otros criterios están señalados en de radiación solar, altitud, perfil vertical y nubosidad. Se deben realizar para estudios ya de análisis climático, estudios de climatología, entre otros. Los principales parámetros a monitorear
con relación a las industrias o actividades son los siguientes. Para el caso de la industria de vehículos o el transporte vehicular, se monitorea el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, el material particulado de 10 micras y de 2.5, asimismo el dióxido de nitrógeno. En el caso de la industria pesquera, tenemos el parámetro o el gas a monitorear es el sulfuro de hidrógeno y el material particulado que existe en ella. Para la generación eléctrica o el consumo de gas, se monitorea el dióxido de nitrógeno. Frecuencia del monitoreo y periodo de muestreo. Es algo parecido a lo que ya se hizo referencia y se hizo mención en el tema de monitoreo de aguas. La frecuencia va a depender de 1 a 2 veces por semana, dependiendo de la concentración de contaminantes que presente el lugar. Por lo general se recomienda tomar las muestras cada 6 días. Asimismo, para el monitoreo de gases, se puede utilizar la técnica de tubos pasivos, los cuales son usables para frecuencias semanales y mensuales. Se recomienda que para los periodos de muestreo se tenga un tiempo de medición de las concentraciones de contaminantes de 24 horas, tal como lo señala el protocolo de monitoreo de calidad de aire. Asimismo, se puede realizar el monitoreo anual para determinar las variaciones estacionales y los promedios anuales. Y también se puede realizar monitoreos con resoluciones horarias únicamente cuando existan condiciones de episodios de contaminación. La selección de los métodos son diversos. Los criterios para la selección de métodos también. Los criterios de selectividad, especificidad, límite de detección, exactitud, precisión, calibración, gases de calibración, tiempo de respuesta, entre otros. Descripción de los diferentes métodos. Tenemos a los muestreadores pasivos, los cuales son un método simple y eficaz, que también son a costos accesibles. Y los cuales varía por lo general entre 1 semana y 1 mes. Los muestreadores activos, que ya son mucho más sofisticados, las muestras de estos contaminantes se recolectan por medios físicos o químicos, ¿no? Para su posterior análisis en laboratorio. Los sensores remotos son instrumentos automatizados desarrollados que usan técnicas electroscópicas. Los sensores remotos utilizan técnicas electroscópicas de larga trayectoria para medir la concentración de varios contaminantes en tiempo real. Ya. Aquí vamos a pasar a determinar las ventajas y desventajas de las diferentes técnicas de monitoreo de la calidad de aire. En el caso de los métodos de muestreadores pasivos, tenemos las ventajas que es muy económico, muy simple de utilizar, se pueden colocar en números muy grandes útiles para sondeos y mapeos. ¿Qué ventajas presentan? Requieren mano de obra intensiva para su funcionamiento. No existe un método de referencia para monitorear su cumplimiento. No ha sido aprobado para algunos contaminantes. Los muestreadores activos presentan las ventajas que son económicos, de fácil manejo,
de buen rendimiento y son confiables, cuentan con una base de datos históricos. Sus desventajas es que suministran promedios diarios, requieren mano de obra intensiva para su recolección y requieren análisis de laboratorio. Los analizadores automáticos han sido debidamente probados, tienen un alto rendimiento, asimismo tienen datos horarios y la información que presentan es en línea. Sus desventajas es que son costosos, demandan alta calificación y sus altos costos son recurrentes. Finalmente tenemos a los sensores remotos, los cuales proporcionan datos en función de su ruta, el rango de concentración, entre otros. Sus desventajas son muy costosos, el soporte técnico de operación, calibración y diversas mediciones es complicada. Los métodos de referencia nacionales. Cada contaminante es considerado en los estándares de calidad ambiental, presentan su método de referencia, como deben ser analizados en laboratorio, y asimismo cuál es la norma técnica que los respalda o en el cual las personas que analizan tienen que considerar lo establecido en dichas normas. Como el caso, para el monóxido de carbono utilizamos el método infrarrojo no dispersivo. La norma técnica es la 900.031 aprobada el 24 de julio del año 2003. Y para el sulfuro de hidrógeno tenemos su norma de referencia, la fluorescencia UV ultravioleta, y la norma técnica aún está en proceso. Existen diferentes métodos para analizar los gases o el material particulado. Para el dióxido de azufre tenemos el método de la pararosanilina, el más usado. Tenemos el método acidimétrico, tenemos el método de hidrógeno, de potasio glicerol por espectrofometría. Asimismo tenemos el método de carbonato de sodio con glicerina utilizando la cromatografía de intercambio de iones. Para el caso de dióxido de nitrógeno tenemos a la espectrometría de absorción óptica diferencial con calibración in situ. Asimismo tenemos el método de la trietanolamina por espectrofometría. Diversos métodos y diversas formas de analizar las respectivas concentraciones de gases. Para el sulfuro de hidrógeno tenemos el método de fluorescencia ultravioleta, el plomo a la espectrometría de absorción atómica sin flama. Bueno, la selección de sitios de monitoreo se puede definir en base a diversos criterios, diversas formas, a diversos análisis desarrollados. Bueno, esto es algo parecido a lo que se desarrolló o se tomó en cuenta para el caso de los monitoreos de agua, es decir, el acceso, la
seguridad, los materiales y el suministro eléctrico es un factor muy importante para el funcionamiento de los equipos, ya que el carbón, el tren de muestreo, la estación meteorológica funcionan con energía constante de electricidad. El manejo y transporte de las muestras, bueno, es muy importante también su conservación. En el caso de los filtros, que son delicados, se debe tener el máximo cuidado para que no lleguen a contaminarse, así mismo al momento de su pesado final no se esté alterando demasiado y así no puedas modificar la concentración real que existe del contaminante. Bueno, debemos registrar los formatos, el nombre de los monitoristas, de las personas, asimismo realizar la descripción del tiempo, es decir, si está lloviendo, si está soleando demasiado, si está nublado. Además de realizar la descripción de las condiciones del sitio que pudiera afectar o modificar los datos. Por ejemplo, ¿no? La presencia constante de camiones que pueden afectar los altos valores de los óxidos o del monóxido de carbono. O en tal caso, la constante actividad de, de industrias que generan gran cantidad de emisiones que alteran la toma de nuestra muestra. Bueno, los formatos a realizar y evaluar que se van a establecer en la cadena de custodia es básicamente el nombre del proyecto, el tipo de muestreador, el tipo de muestra, la identificación de la muestra, el número y tipo de contenedores o estaciones, descripción de la estación, requerimiento, la firma, la fecha, hora, y si tuviera algún comentario o consulta adicional. En el caso del manejo de equipos para el monitoreo de la calidad del aire, procedemos a ver en los gráficos y tenemos al highball en la parte del cabezal, en la parte del cuerpo, con sus respectivos temas eléctricos para que haga el análisis de los gases. También tenemos aquí a estaciones meteorológicas que puedan hacer el análisis de los parámetros meteorológicos. Tenemos a un highball. En esta parte se ponen los filtros. El filtro ya sea de 2.5 o de 10 para que pueda empezar a hacer la contabilización de la cantidad de material particulado que se encuentra en la zona. En la parte de un highball, aquí en esta parte, tenemos los trenes de muestreo. Asimismo, también tenemos estaciones meteorológicas que utilizan panel solar, analizadores de gases, entre otros. Muy bien.
Aquí tenemos a otros equipos también, al de highball, la parte externa de un highball, colección y distribución de la información, análisis de la información, eh, las conversiones de las unidades, porque la norma te exige que para el caso de los gases o del material particulado deben estar en miligramos por metros cúbicos. En el caso de los cálculos, se utilizan las ecuaciones de los equipos. En el caudal de aspiración que tiene un tren de muestreo. Asimismo, los diversos cálculos que se realiza para obtener los resultados finales y las concentraciones de cada gas en el lugar del proyecto. Muchas gracias, buenas tardes.